Ok, vamos a continuar. En esta sesión vamos a ver la librería EtherTools, que nos abre todo un mundo de aplicaciones y cosas muy interesantes que se pueden hacer con los iteradores. ¿Ya? No sé, importamos. EtherTools. eh, Vamos a importar NumPy. Y creo que con eso estamos por ahora. Todo bien, sí. Bueno, vamos a ver algunas herramientas. EtherTools se utiliza en general para cuando uno necesita hacer una especie de iteración compleja, cuando uno necesita hacer un loop, ¿cierto? En donde donde las iteraciones que tienen que ir ocurriendo tienen que tener algún comportamiento específico, algún comportamiento muy ad hoc a lo que necesitamos. Entonces a veces eso necesita que necesite herramientas más sofisticadas, ¿ya? Eh, entonces tenemos que tener claro, sí, muy claro para esta clase, qué es lo que es un iterador, ¿ya? Qué es lo que es un iterable, qué es lo que es un iterador, y cómo se comporta y cómo interactúa con un iterador. Eso lo vimos en la clase pasada, ¿ya? Entonces la herramienta típica que uno puede utilizar la más simple, que uno puede utilizar con EtherTools, es un contador. Entonces podemos crear un contador de la siguiente manera. Eh, Contador, ¿ya? EtherTools, y para utilizar la herramienta contador tenemos count, y ahí tenemos un contador. Entonces si nosotros queremos llamarlo, por ejemplo, queremos ver este objeto, dice count 0, ¿ya? O sea, este, este contador todavía no comienza hasta que no interactuemos con él, no hace nada, ¿ya? Entonces, como ya sabemos, uno puede interactuar con iteradores con la función next. Si le digo next, comienza a contar. Entonces nos da un 0, ya, un 1. Y esto es infinito, porque es un contador que comienza a andar y empieza a contar en números enteros de manera indeterminada. ¿Ya? O sea, va a estar contando todo lo que dure un loop. Entonces, por ejemplo, si yo esto lo pongo dentro de un loop, podría ser for y, y vamos a loopear en un rango y le vamos a decir que este rango tenga 7 números. Ya entonces va a loopear en ese rango, o sea, el loop finaliza una vez que se complete el rango, y puedo decir que me imprima, ¿cierto?, el contador. Contador. Y ahí tenemos un rango de 7 elementos de 0 a 6, ¿ya? Recuerden, aquí uno le dice 7, no porque llegue hasta 7, sino porque le está pidiendo 7 enteros, ¿ya? De 0 a 6. Y si llamamos en ese rango el contador, lo va a hacer correr 7 veces, entonces lo mismo, ¿ya? Entonces el contador se comporta de esta manera, y de hecho el range, si queremos ver, ¿se acuerdan que range igual era un iterable? El range, ahí tenemos la salida del loop, que es el contador, y aquí tenemos la salida del range, ya que en este caso su única función es hacer que el loop ande, ya. No estamos utilizando i. De hecho uno puede hacer esto
como para decir que no, no estamos ocupando lo que está saliendo de range, solamente lo estamos usando para que dé vueltas este itirador, ¿ya? Corre 7 veces. Eh, también podríamos, el contador tiene otra, vamos a usar step directamente. Podemos darle un step, o sea que vaya de 2 en 2, como sale acá. Entonces va de 2 en 2, ¿ya? Y también podemos ponerle un start. Es decir, que parte en 5, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, aquí nos damos cuenta que estamos mostrando el contador, ¿ya? Y que range no lo estamos usando. Pero podemos hacerlo más. En muchas aplicaciones uno quiere el contador y el rango, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar zip para empaquetar el rango y el contador, si es que yo necesitara ambos. Entonces yo puedo hacer esto. For R C in. Voy a meter acá R de rango. Ya lo voy a explicar mejor. Contador. Y voy a decir que me muestre qué es lo que es R y qué es lo que es C. Mejor así. Ya. Cuando uno, esto es lo típico ya, este es el tipo de loop que uno al final siempre termina usando. Aquí tenemos, lo que hicimos fuimos empaquetar, sipear el iterador rango, perdón, el iterable rango y el iterador contador, ¿no? Entonces, al hacer esto, empareja todos los elementos de range y todos los elementos de contador. Y esas parejas las va pasando acá, como R y como C. Entonces, como podemos ver en cada iteración, va devolviendo, cada iteración, ya, eh, la pareja adopta un par de valores, de acuerdo a la iteración. El contador está andando, por eso que empezó en 33, pero lo puedo reiniciar. ¿Se acuerdan que esto hay que reiniciarlo? Para que comience en 5. ¿Ya? Comienza en 5 con pasos de A2. Entonces aquí está, en la derecha, está andando el contador y en la izquierda está el rango. Entonces, ¿cuál de los dos entonces hace que termine el loop? El rango, porque el rango tiene un límite, ¿ya? Que son solamente 7 elementos. Entonces, este es el típico, esta es una forma de, el típico loop que uno hace cuando uno necesita ir ocupando dos tipos de valores, dos tipos de números, dos tipos de argumentos, ¿ya? Esto podría ser letras también, eh, podría ser, pongámosles letras, a ver, una lista. Recuerden que las listas intrínsecamente son iterables, ¿ya? Esa, por ejemplo, es una lista de letras, que es una lista de letras, perdón. Vamos a poner va a limitar la lista porque hace la más corta. Y esto le voy a poner aquí L. Entonces, si se dan cuenta, el orden en el que están cipiados los iterables o iteradores, uno aquí le asigna cuál va a ser la variable en la que va a ir asignando el valor, ¿ya? Que va a ir adoptando. O sea, ahí tengo esta salida, donde pueden ver que llegó hasta 3 elementos nomás. ¿Por qué? Porque se limita al más corto, ¿ya? En este caso era esta lista que tiene 3 letras. Y eso, entonces aquí están las salidas de la iteración, ¿ya? Estamos iterando sobre tres iterables que están cipiados. Siempre hay que usar zip. Entonces, ya tenemos esto. Cuando uno cipea también, por ejemplo, esto que está cipiado de arriba,
yo también lo puedo ver, es desempaquetable con list. Por ejemplo, podría ser esto, ¿no? Iterables. Voy a poner... Le puse iterable nomás, a pesar de que tenemos dentro del iterador contador, voy a ponerle son iterables y los iterables cipiados. Ya también puedo hacerlo así. Me da exactamente el mismo resultado. Y tú también puedes desempaquetar lo que está cipiado con list. Entonces, por ejemplo, aquí voy a hacer esto, lo voy a poner dentro de list. El problema. Se agotaron, no. No se puede, y es que ya se agotaron. Tendría que reiniciarlos. A ver. Tenía que reiniciar el contador. No. No resulta. Después voy a ver cómo hacer que resulte. Esto debería resultar con list. Ya voy a ver qué está pasando. Intentamos por última vez. Ahí está. Sí, ahí lo tuve que reiniciar completo para que me lo mostrara. Como ven, la estructura cuando yo interactúo con estas cosas, con list, para hacer la extracción, list, lo que hace es interactuar con este objeto y los hace iterar, hace que muestren lo que tienen. Entonces, en este caso, ahí nos muestra su estructura interna, que en realidad, bueno, son tuplas, ¿ya? Es una lista, porque tiene los corchetes, pero cada cosa por la que va a iterar es una tupla, ¿ya? Esa es la estructura interna que tendría esto, ¿ya? Eh, entonces, eh, otra herramienta, ya, esto lo que hace es limitarlo al más corto, ¿ya? Pero nosotros sabemos que en este caso, bueno, el contador va a andar toda la vida, nunca va a terminar, ¿ya? Pero puede ocurrir el caso donde yo no quiera limitarme al más corto, sino que tenga 3 elementos de un largo determinado, pero no quiera limitarlo al más corto. Entonces, quiera limitarlo al más largo. ¿Y qué va a pasar? Que va a tratar de correr, va a seguir corriendo, y los otros que ya se agotan van a dar none. Entonces, vamos a ver qué pasa en este caso. Voy a decir que tengo para este caso, eh, que tengo números. Voy a decir que tengo 1, 2, 3. Voy a decir que tengo letras. Ahí voy a poner se repita. Y esto lo voy a complicar un poco más, para que no sea tan obvio. Y voy a decir que tengo un contador, pero con un final. O sea, con un end. Voy a poner start y voy a poner end. Entonces, cuando hago no puedo darle el end, parece que los contadores no tienen end. Me confundí entonces. Voy a revisar después. Aquí no vamos a usar este contador. Voy a usar estos dos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo sipeo esto para utilizarlo dentro de un loop,
Eh, ok, ahí está. Como ven, creo que es justo del mismo tamaño. Ahí. Ya, como ven, se limita. Tengo tres números acá. Vamos a hacerlo, no. Ahí está. Tengo tres números, entonces separé el 9, el 8, el 0. Se parean con las tres primeras letras. ¿Ya? Entonces siempre queda limitado al más corto, porque después yo no tengo más información con la que parear. Entonces, IterTools tiene una herramienta que es... porque puede ser, a ver, puede ser que yo los quiera pareados, pero puede ser que yo quiera seguir iterando sobre letras, por ejemplo. Porque voy a poner más letras, de hecho. Porque no sé, porque me interesa usarlas después. Entonces quizá quiero usar estas tuplas que están pareadas, pero yo quisiera seguir usando la que viene después de la B, la I, la O y la L. ¿Ya? Entonces, para eso tenemos IterTools y ZipLongest. ¿Ya? Entonces aquí pongo esto, veamos qué pasa. Entonces ZipLongest me permite seguir, me zipea, pero parea, entre comillas, los elementos que quedan solos. Les pone un none, donde debería estar el número, y continúa con las letras con las otras letras. ¿Ya? Entonces esto, por si yo necesitara continuar con los argumentos, ¿ya? Puedo usar el ZipLongest. Entonces ya hemos visto los ZipLongest, hemos visto el contador. Pasemos a otra herramienta. Eh, Vamos a ver Cycle. Entonces, por ejemplo, también existe una herramienta que es como un pseudo contador, pero lo que hace es ciclar sobre los mismos valores siempre. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner IterTools, ¿ya? Cycle, y le puedo pasar, por ejemplo, típico el ejemplo es on, off, ¿ya? Entonces aquí tengo un iterador de ciclo, ¿ya? Y esto va a iterar eternamente. Entonces vamos a poner next para hacerlo correr una vez nomás. No, lo podría iterar en tuplas. A ver, tenémoslo acá. Off. Ya. Lo que pasa es que a ver, esto va a empezar a ciclar en los mismos valores. Si lo pongo con lista, como ven ahí, va a ciclar siempre on-off. ¿Ya? On-off. Si lo pongo en tupla, creo que es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo probablemente. Sí, on-off, on-off. Y podemos poner cualquier cosa. ¿Ya? Por ejemplo, cualquier cosa, other. Entonces, como ven, on, other, on, off, other, ¿ya? Eh, Hagámoslo iterar en un loop. Sería for i eh, eh, in, voy a cipiar
Voy a poner el ciclo y lo voy a limitar a un rango. Esto me va a mostrar el primer argumento. Bueno, ahí le puse un solo i, y eso me muestra la tupla completa, ¿ya? La tupla completa del cipeo. Entonces, ahí tengo los on, off, other, on. Podría poner un poco más para que den una vuelta. Ya esto es interesante porque puedo extraer, o sea, puedo pasar lo que está iterando aquí, el cipeo, lo puedo pasar como la tupla completa. On, o sea, on 0, off 1, other 2, on 3, ¿ya? Y después este, de hecho, te lo puedo extraer. Puedo hacerle y puedo decirle que me muestre solamente el primer elemento de la tupla. ¿Ya? Esto uno puede usar los mismos corchetes de siempre para extraer cosas que están en la única tupla. ¿Ya? O podemos extraerlo aquí como R también. Entonces le puedo poner I acá, R. Y ahí queda más bonito también. Veamos otro. Entonces, este es el ciclo. ¿Ya? Este ciclo también se utiliza en estos casos donde va a correr eternamente y al final el límite o el final ya lo va a determinar otra cosa. ¿Ya? Yo solamente lo tengo ahí dando vueltas eternamente, el ciclo. Veamos ahora repeat. Que es como un ciclo, pero no es un ciclo. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa con repeat. Voy a poner aquí que se va a llamar repetir, no sé, y vamos a poner repeat, ya, y vamos a poner aquí lo mismo de arriba, ya. Pero aquí yo le puedo decir que lo repita, no sé, 5 veces. Entonces veamos qué es lo que hace repeat. Lo vamos a empaquetar acá abajo con list para verlo inmediatamente. ¿Ya? Me repite el elemento completo, ¿ya? Entonces en realidad aquí en el de arriba, si se acuerdan, lo que hace es ir pasando elemento por elemento. Y esta no depende de que sea tupla o sea lista, ¿ya? Lo puedo poner como tupla o como lista. Ahí lo voy a poner como tupla. ¿Ya? Igual, pasa todo. Entonces después yo lo puedo extraer, obviamente, dentro de un... Entonces veamos espera, vamos a hacer lo mismo arriba para que veamos la diferencia. For y in repetir. Veamos qué es lo que pasa en ir. Como ven en este caso, no necesito algo que lo limite, porque o sea, no necesito un criterio de término, como arriba que tengo el range aquí, como tengo time 5, ya viene intrínsecamente con la orden de que tiene que hacerse 5 veces y después se agota. Ajá. Entonces ahí me pasa esta tupla y yo, como una tupla la puedo extraer, puedo hacer cosas con la tupla. ¿Ya? Entonces puede ser así, como son 3 elementos de la tupla, debería tenerlos cada uno por separado. Y, entonces ahí imprimo los elementos, la extracción de los elementos de la tupla. Entonces aquí en este caso puede servir para las mismas cosas, vienen juntos, eso es lo único, es como los devuelve juntos, pero es fácil extraerlos, ¿ya? En el caso de arriba, en el cycle, ya viene definido que va a ir pasándote uno por uno. Que si hago el de arriba, ¿se acuerdan?
Es así. On, off, other hacia abajo. Y en este caso, son los tres juntos. Ya, pero igual los podría arreglar para que los de dando hacia abajo, pues igual los puedo extraer. Vamos a ver otra, ya veamos otra herramienta. Voy a hacer una pausa. Un segundo. Entonces ahora vamos a ver algún ejemplo de utilización de la ITER-Tools, del módulo ITER-Tools, y vamos a verlo también en el contexto del mapeo de funciones. O sea, eso es lo que vamos a ver ahora. A ver, mapeo de funciones. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo map. Vamos a utilizar esta función que es potencia, que lo que hace es simplemente, por ejemplo, yo le paso una lista, ¿ya? De bases que los va a elevar o sea, primero le paso las bases de la potencia y después lo eleva a los exponentes que les pase al lado. Por ejemplo, le puedo poner que primero 0, 1, 3, 4. ¿Ya? Aquí lo interesante de este ejemplo, bueno, aquí tenemos, entonces map, ¿cierto? Mapeamos esta función, ¿ya? A los argumentos que nos pasan acá. Entonces, esta función recibe dos argumentos, la base, que aquí en este caso son puros dos, y los exponentes, a los cuales vamos a elevar los dos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando yo utilizo map, ¿ya? Y lo corro? Me devuelve de hecho me devuelve un iterador. Entonces ya intrínsecamente map me devuelve un iterador y ese iterador va a ir pasándome la potencia en la medida que yo vaya interactuando con él, o sea, el resultado. Por ejemplo, yo podría guardar este iterador en potencias y yo después puedo decir la típica next potencias, ¿ya? Entonces ahí yo puedo, entonces voy iterando sobre potencias y voy obteniendo los resultados hasta que se me agota. Y se agotó. Quiero verlos todas. List. Entonces, mapea funciones, ¿ya? Le pasa los argumentos pareados de los que yo le estoy pasando acá, pero no devuelve el resultado, sino que devuelve un iterador. Entonces, lo interesante es que estas mismas funciones que ya devuelven un iterador, yo les puedo pasar iteradores. Entonces puedo embeber iteradores dentro de iteradores. Entonces, por ejemplo, en lugar de pasarle estas listas, yo podría pasarle lo siguiente. Podría decir, acá abajo voy a poner potencias. Digamos que vamos a mapear ya la función potencia power. Pero le vamos a pasar lo siguiente, le vamos a pasar un rango. ¿Ya? Vamos a decirle que vamos a tener un rango de 5 y que lo vamos a elevar todos a 2. Entonces, ¿qué pasa? Le puedo decir iterTools, repeat, y que repita 2. No vamos a decir que no le vamos a poner ningún límite, porque el que va a limitar va a ser range. Entonces aquí tenemos map, que ya lo que hace es hacer un iterador, pero este map recibe la función, recibe el iterable, ¿ya? Y recibe un iterador. Entonces, si pongo ahora acá abajo lo mismo aquí, la lista, como ven, lo que hizo fue elevar
todo lo que tenía range adentro, ¿ya? Veamos, ponen que range me da 5 elementos en secuencia, ¿ya? Y lo fue elevando a 2. ¿Por qué? Porque le dije que repitiera 2, ¿ya? Y el 2 no tiene, va sin el argumento times. ¿Por qué? Porque range lo limita. Entonces, esto es, este ejemplo nos muestra las prestaciones, las prestaciones muy flexibles que tienen estos objetos, porque esto nos dice que podemos pasar iteradores como argumentos de otros iteradores. Entonces esto va quedando como todo embebido, ya van quedando todas estas estructuras de iteradores, van quedando una dentro de la otra. Y después cuando yo tengo que llamarlos, aunque lo que ellos hagan sea muy complejo, para el computador es muy fácil porque guardan estos iteradores, es solamente la estructura, como la receta, y al momento de yo interactuar con ellos, se activa y hace lo que tiene que hacer, ¿ya? Entonces esta cosa, esto puede ser infinito, iteradores dentro de iteradores y dentro de iteradores. Pero al momento de crearlo, como se dice, yo lo inicio, lo creo, pero no trabaja. No trabaja hasta que yo no interactúe con él. Y eso computacionalmente es muy bueno, ¿ya? Muy bueno. Lo único que, para hacer este tipo de objetos, lo único que se necesita es creatividad, más que nada hay un dominio en respecto a las herramientas que para cómo armar los iteradores. ¿Ya? Pero aquí este ejemplo es el típico y vamos a ver más adelante un ejemplo práctico, un par de ejemplos prácticos de iteradores. IterTools, este map es de Python base. Vamos a ver un map que viene con IterTools, ¿ya? ¿Cómo funciona? Entonces, IterTools viene con un map que se llama StarMap. Y lo mismo, le pasamos la función, pero lo que necesita, o sea, lo que recibe StarMap no son dos argumentos por separado para parear, sino que recibe tuplas, las tuplas que van a ingresar en la función. Una lista de tuplas. En este caso yo le puedo decir, esto es así. Como son pares, yo tengo que armar los pares. Entonces digo 2 elevado a 0. Después quiero que 4, otra tupla, 1 elevado a 1. Es como para tener un traqueo de lo que vamos a tener. 0 elevado a 10. Entonces, esto va a dar 1, 1, 1. O 0, perdón. Mejor esto que como 3. 1, 3, 0. ¿Ya? Veamos. Entonces, si esto lo corro, ya me devuelve un iterador. Y le voy a llamar esto, de nuevo le voy a decir potencias. Entonces tengo 1, 3 y 0. Y entonces si quiero usar este, probablemente, no tengo mucha idea, este debe otorgar muchas más prestaciones, debe ser mucho más eficiente que map solo de Python base. Probablemente este IterTool lo implementa para poder hacerlo mucho más, debe tener muchas más cosas más interesantes, ¿ya? Entonces, esto es para que, bueno, para que tengamos en cuenta cómo funciona map, pero también para destacar el hecho de que podemos poner iteradores dentro de iteradores, ¿ya? Y esta cosa de hacer iteradores dentro de iteradores muy eficiente es algo muy de Python, ¿ya? Es una de las cosas de por qué Python es tan famoso y es el lenguaje más utilizado en el mundo del Machine Learning y del Data Science. Y creo que esta sería la última, ya. Y la última herramienta que vamos a ver de IterTools, de todas las herramientas que tiene, ya, vamos a ver una que se llama Chain. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que tenemos un grupo de letras, que lo tengo guardado, ¿ya? Que tengo unos números y que tengo unos nombres.
Ya. Entonces, por ejemplo, típicamente yo podría tomar estos tres, disipiarlos e iterar sobre el cipeo. Eh, yo podría, ¿cierto?, decir, como lo hicimos antes, vamos a decir, vamos a poner eso porque no queremos utilizar directamente el... Ah, no, sí, sí lo queremos usar. Voy a poner aquí, no sé, hola, in, vamos a cipiar todo esto. Entonces, lo que habíamos visto antes, que cuando tengo varios iterables en este caso, que son los que están listas. Ya, yo puedo mostrar hola. Perdón. ¿Ya? Entonces, al hacer como lo habíamos hecho antes con el cipeo, lo que hace es, ¿cierto?, ir agrupando el primero, la A con el 4 y con Javier. Después la J con el 5 y con Raúl, ¿ya? Y hasta que se agota el más corto, ¿ya? Pero podría ser que a mí me gustara, no sé, iterar sobre letras, agotarlo, y después pasar a números, agotarlo y pasar a nombres, ¿ya? Como si quisiera hacer una especie, algo secuencial. Y para eso existe la herramienta Chain. Vamos a poner Iter Tools. Vamos a decir... vamos a poner estos tres iterables. ¿Ya? Si lo queremos mirar, bueno, nos da, dice Iter Tool Chain. Entonces, vamos a guardar esto como cadena. Y veamos qué es lo que es. Vamos a poner el list para hacerla, hagamos la cosa completa. For y cadena print y. Entonces lo que hace es recorrer el primero completo, ¿ven? Después pasar al otro y después pasar al otro. Ya, esto también tiene utilidades, en el ejemplo que vamos a ver van a entender como para qué cosas puede servir esto. Entonces esto es chain. Obviamente aquí podemos meterle todo tipo de cosas, le podemos meter todos los iteradores, entonces podemos hacer cadenas de iteradores y demás iteradores y de infinitas cosas. Entonces con esto vamos a dejarlo hasta acá en la parte teoría. ¿Por qué? Porque quiero dejar la próxima sesión. No, déjenme falta, creo que podemos seguir ahora. Tengo varios ejemplos, pero voy a hacer una sesión solamente de ejemplos después. Ya, vamos a terminar con generadores. Vamos a pasar. Ok, generadores. A ver, dame un segundo, creo que esto está bien. Ya. Vamos a ver la típica aplicación de los iteradores, que es generadores. Ya, un generador, digámoslo así, es como se comporta como un iterador, ya, pero como que su motor es un iterador, pero encima de ese iterador existe alguna tarea más compleja, más sofisticada de cómputo o de cálculo que tiene que ir repitiendo o haciendo cada vez que yo interactúe con él. Entonces, digámoslo así, es un nivel más alto, más sofisticado de algo. Es como el uso de alto nivel de los iteradores, ¿ya? Y veamos el típico ejemplo. A ver, aquí tengo... Ya, hagamos un generador que calcule el cuadrado de números, ¿ya? Hagamos una función. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera, voy a poner aquí generadores,
digamos que tengo que hacer una función que calcule el cuadrado de números que yo le paso. Entonces, si yo le paso el 2, 2 y 3, me devuelva 4 y 9, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago eso? Yo puedo decir definir y le pongo aquí cuadrado, ¿ya? Y esto va a recibir una lista, ¿ya? Y voy a decir que haga un loop, ¿ya? Y mientras va loopeando va elevando al cuadrado los números. Si yo puedo decir resultado, lo hago vacío, y después un for loop para i en lista, y digamos que va a ir, ¿cierto? Va a ir poblando la lista, el resultado, la que crea arriba con append, y esto significa que lo va a elevar al cuadrado. Entonces esto es así, ¿ya? Dos asteriscos. Y le decimos que nuestra función nos devuelva entonces resultado. Resultado, debería ser resultado. Resultado. Ya. Entonces, veamos cómo funciona, si esto funciona, cuadrado. Le pasamos la lista. Y ahí funciona. Como ven, hice ya una función muy simple que lo único que hace es tomar la lista, iterar sobre esta lista, elevar cada elemento uno por uno al cuadrado y lo devuelve, como otra lista. Ya, pero esta implementación naive, ¿ya? Porque se entiende muy bien, ¿cierto? Es bonita. Yo la podría hacer eficiente, ¿ya? O sea, la podría convertir en una implementación de alto desempeño con iteradores. Entonces, yo podría crear entonces otra función que se llame cuadrado gen de generador gene, que también va a recibir una lista, pero le voy a decir solamente for i en lista, ¿ya? Devuelva, y para esto hacerlo un generador, ¿ya? O sea, que se comporte como un iterador, ¿ya? Pero un iterador que está devolviendo el resultado de algún cómputo. Uso yield. Yield, y aquí pongo i elevado a 2. Entonces, economizo, primero, no tengo que, si se dan cuenta, no tengo que crear la lista vacía que crea arriba, no tengo que usar no uso el método append, ni tampoco uso return. Solamente lo único que hago es for, ya, declarar que voy a loopear y decir guión, listo. Entonces ahora yo uso esto. Bueno, como se acuerda, esto cuadrado me devuelve, cuando yo usaba cuadrado, ya, me devuelve el resultado. O sea, es explícito, ¿ya? Pero ahora si yo uso cuadrado gene, me devuelve un generador, no me devuelve los resultados. Entonces, ¿qué pasa? Este es un generador, ¿ya? Que viene seteado, ¿ya? Para generar cómputos a partir de los argumentos que yo ya le pasé, o sea, el 2, el 3 y el 5. Entonces, este generador o sea, aquí lo vuelvo a guardar en otra cosa que se va a llamar generador de cuadrados. Y esto es lo que yo puedo loopear después con next. ¿Ok?
Entonces, funciona hasta 25. Entonces, es otro nivel de abstracción porque el yield hace toda la pega de que esto se transforme en una función que implementa iteradores, un iterador, pero después yo le paso como le paso números, o sea, yo al generador, al generador básicamente se setea con valores, y esos valores después entran al generador listo, que está acá, generador de cuadrados, y cuando yo lo ocupo, se limita, ¿ya?, a utilizar los valores para los cuales ya él se define, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a ver también esto es útil en Machine Learning, ¿ya? Porque aquí yo le podría poner parámetros, cosas que ya limitan el comportamiento del iterador, ¿ya? Entonces, esto es un generador, ¿ya? Se hace con yield, ¿ya? Se define su comportamiento, pero después digámoslo así, se inicializa o se setea para que ese comportamiento esté acotado a ciertos números, ¿ya? Y ahí se crea el generador que es el que yo voy a usar con next, ¿ya? Entonces aquí ahí me devuelve exactamente el mismo resultado, ¿ya? Entonces aquí lo entretenido es que yo puedo tener generador de cuadrados A, pero también puedo tener el generador de cuadrados B, ¿cierto? Y este generador de cuadrados B podría tener otro argumento, ¿cierto? Entonces, vamos a imprimirlo solamente para que se vea el resultado. Ahí ve. Ya están los dos resultados. Entonces, ¿qué pasa? Tengo dos generadores, A y B. ¿Por qué son distintos? Porque están definidos para distintos inputs, para distintos rangos de números. Pero intrínsecamente su comportamiento está establecido. O sea, tienen un comportamiento que está acá en la definición de la función. Este comportamiento, ¿ya? Que es cómo se comporta, básicamente está definiendo cómo se va a comportar el iterador, qué es lo que me va a devolver. Pero después, aquí, yo eh, restrinjo ya ese comportamiento a cierto seteo. En este caso son números, es una lista, pero esto puede ser cualquier cosa. Ya, entonces, es otro nivel, es como les digo, básicamente es otro nivel de abstracción, ya donde separamos el comportamiento del iterador, lo separamos de un seteo específico, una instancia específica de ese iterador. ¿Ya? Y con eso yo hago generadores. Eh, y aquí tengo otro ejemplo. Veamos otro ejemplo de un generador. Por ejemplo, yo podría definir un generador solamente para variedad, para digerirlo un poco más, que se llame cuadrado par. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que va a tomar, no es cuadrado par, cuadrado 2, no, vamos a ponerlo así. Va a tomar una lista
Lo mismo de arriba. Y le digo que me entregue, por ejemplo, el cuadrado, pero repetido 3 veces. Esto es solamente para que entendamos que aquí tenemos la libertad de hacer lo que queramos. Vamos a decir repeat, que este es el repeat de NumPy. Repeat, que tarde ya. Y esto sería y que el resultado lo repita 3 veces. Eso. Entonces, está definido. Y ahora yo le digo vamos a hacerlo inmediatamente. Cuadrado 2 y le voy a decir que haga lo que tiene que hacer con 2. Entonces, ya, y el next hace correr el generador y lo genera a partir de, la generación es a partir de 2. Entonces eso me entrega 444, ¿ya? Porque aquí era n repeat, repetir lo que va a elevar a 2 3 veces. Por eso el número 3. Entonces aquí yo lo podría cambiar, no sé, 10 veces. Y yo podría ponerle 0. Y no sé qué pasó. A ver. De hecho no es. Tengo que hacer next de nuevo, claro. Ya vamos a hacerlo como lo hicimos arriba. Ya vamos a definimos esto como generador. Voy a poner repeticiones. Ya, le pasamos un 2, un 0 y le vamos a pasar un 1. Y esto le vamos a poner el next. Ya, entonces primero me devuelve los cuadrados repetidos 10 veces de 2. Después, ¿cierto? Los cuadrados de 0 repetidos 10 veces, que son puros 0. Y los cuadrados de 1, que son puros 1 repetidos 10 veces. Y ahí se agota. ¿Ya? Esto del generador tiene esta aplicación que la tengo por acá. Vamos a ver ahora cómo un generador nos puede servir para generar números aleatorios. Por ejemplo, yo puedo decir, este otro ejemplo ya de función, este sí es útil y este sí se usa mucho. Voy a decir que sea definición, sería hacer random array. Y va a recibir, vamos a pedirle que nos haga un array, ya una matriz aleatoria. Y esto va a recibir el número de filas, que quiero que sea como sea ese array, y el n de columnas. ¿Ya? Ya, y aquí vamos a cambiar algo, porque esto no quiero que itere sobre nada. ¿Ya? En este caso voy a crear un generador que lo único que hace es que cuando yo interactúo con él, ya me devuelve inmediatamente un array random. Y después interactúo de nuevo y me devuelve otro array random, ya sin tener que responder a ninguna iteración. Solamente generan matrices, ya. Matrices con números aleatorios y matrices que yo defino sus dimensiones, las defino en estos argumentos, ya. Entonces, el generador, el comportamiento es que da matrices con números aleatorios, ya. Y sus instancias, ya acotadas, eh, son los números de filas y
el número de fila y el número de columna, ¿ya? Entonces, el comportamiento es genere matrices aleatorias y las instancias específicas del generador va a ser para este número de fila o para este número de columna. Entonces, para hacer eso yo uso while true, lo que quiere decir que cuando el generador comience a andar, inmediatamente va a ser lo que viene abajo y ahí le pongo el yield, ¿ya? Porque el yield tiene que ir dentro de un while o dentro de un for. Entonces el generador se activa e inmediatamente pasa a yield, ¿ya? Y aquí le puedo decir np random, le voy a decir que va a ser una distribución uniforme y le voy a decir que los valores que me va a entregar, no sé, el más bajo va a ser 0 y el más alto que sea 10 y que el tamaño del arreglo sean los argumentos que tengo acá arriba. Y listo, ahí está mi generador. Entonces, yo voy a decir ahora array gene, perdón. ¿Qué estoy haciendo? Esto es muy tarde. Siempre esto, como la sesión anterior era muy temprano y ahora es muy tarde. Eso es lamentable, ¿no? Ya, generador. Y le voy a decir que este generador va a ser para arrays de tamaño 3x3. ¿Ya? Y aquí le puedo aplicar next. Y corremos. Y ahí me da un array de 3x3. Entonces cada vez que yo haga next, ya me devuelve este array completamente aleatorio, o sea, con distribución uniforme random, que van con números entre 0 y 10. Entonces, como ven, aquí yo lo único que necesito es un array nomás. Entonces no necesito un loop acá, solamente while true y yield, listo. ¿Ya? Entonces, obviamente, este array es para puedo aquí crear instancias específicas, 3x3, y después puedo hacer otro generador para arrays más grandes, por ejemplo. ¿Ya? 5 por 7. ¿Ya? Y aquí va 5 por 7. Entonces, creo instancias específicas de del generador. Y ahí tengo uno más grande, ¿ya? 5 por 7. Entonces, esto es muy útil porque yo voy haciendo instancias, ¿cierto?, específicas del generador que tiene el mismo comportamiento, ¿ya? Entonces, esto requiere como un conocimiento un poco, la programación es súper fácil, ¿ya? Más fácil que un loop, pero sí requiere un conocimiento del problema que tengo que solucionar, ¿ya? Para poder hacer la abstracción entre el comportamiento, ¿ya? Y las instancias concretas que yo voy a crear a partir de ese comportamiento. Y ahí yo puedo hacer generadores. ¿Qué más tenemos? Ah, y por último, existen una cosa que se llama generate. ¿Se acuerdan que estaban los list comprehension? También existen los generator comprehension. Por ejemplo, el típico list comprehension podría ser, no sé, x elevado a x, for x en un rango de 8. ¿Ya? Seguimos con los cuadrados, ¿ya? Entonces este es un list comprehension, pero si yo esto mismo lo hago ahora con paréntesis curvos, tengo un generator object, o sea, es un generator comprehension, o sea, puedo usar la misma sintaxis que el list comprehension, pero para hacer un generador. Entonces voy a poner aquí
Entonces, next. Ya, me va devolviendo, tiene obviamente el comportamiento que nosotros queremos que tenga un generador. Perdón, sí, un generador, porque igual aquí va a depender de los parámetros que yo le pase. Entonces, el comportamiento de un iterador se va a comportar como un iterador que me va a ir generando cosas que vienen de esta estructura tipo list comprehension. Ahora parece que esto se llama iterator comprehension, no generator comprehension. Pero ya entiendo que esto debería ser un iterator comprehension, porque esto es un iterador, ¿ya? No tiene este doble nivel de abstracción que tienen los generadores. ¿Sí? Esto es un iterator comprehension. Entonces, como se dan cuenta, terminó. El tema de los iteradores tiene muchas prestaciones. Prácticamente todos los objetos de Python se pueden transformar en iteradores, pueden interactuar con iteradores, y los iteradores pueden interactuar con más iteradores. Y todos los objetos, la estructura, los métodos de Python son aptos para poder estar inmersos en una arquitectura de iteradores. ¿Y por qué? Porque los iteradores son muy útiles, se usan mucho. Por eso que tenemos incluso hasta esto que sería un iterator comprehension. Y incluso arriba donde tenemos esta sintaxis tan rara que es como while true yield, que internamente te crea un iterador, ¿ya? Para después hacerlo, instanciarlo con números concretos. Entonces, estas abstracciones de alto nivel, porque esto es alto trabajo que se hace internamente con pocas líneas de código. ¿Por qué? No es porque es bonito, sino que es porque es muy útil, tiene un sentido muy práctico, muy pragmático. Y lo vamos a ver en la próxima sesión. Vamos a ver en acción estas herramientas. Así que quedamos hasta acá.